Nueva época, nuevas reglas. México ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia, sin embargo, no todas con las mismas leyes y organización política. Desde que México se convirtió en una nación libre e independiente, con el enfrentamiento entre federalistas y centralistas, se han dado según las circunstancias varias constituciones hasta llegar a la actual, cada una de ellas con su razón política y un impacto social y económico determinado. La Constitución de 1824. Con la desorganización después de la independencia y tras el fallo del Imperio de Iturbide, se decidió crear una nueva constitución. México se definía como una república federal representativa, con el catolicismo como la única religión oficial. Se estableció un triunvirato para evitar que el poder se centrara en una sola persona. Fue creada para hacer frente a los intentos de reconquista de España, intentando copiar el modelo norteamericano y basándose en la Constitución de Cádiz. Sin embargo, los fueros militares y eclesiásticos se mantuvieron, pues la Iglesia aún ejercía gran influencia en la sociedad. Constitución de 1836. Después del fallo con la República Federalista se creó la Constitución de las 7 leyes, para intentar organizar el país y regular a los estados. Su estrategia fue eliminar cualquier postura reformista para poder establecer la nueva Constitución. El país fue dividido en departamentos y se estableció el Supremo Poder Conservador, que podía anular una ley o un decreto y declarar la incapacidad del presidente del Congreso. Todo el poder se centró en un solo lugar. Se hizo para evitar que estados como Texas se independizaran. Sin embargo, fue muy tarde. Constitución de 1857. Tras derrocar a Santa Anna, el control total que ejercía la Iglesia comenzó a decaer. Esta era la causa de la miseria del pueblo, así que la Constitución atacó los intereses de la Iglesia católica y le quitó poder. Se trató de separar el Estado de la Iglesia, no la mayor importancia a la ley. Se estableció una república federal representativa y democrática. Establecieron las garantías individuales, se prohibió los títulos de nobleza y hereditarios, y la religión católica ya no era la oficial. Dictaba supresión de fueros institucionales y la enajenación de bienes raíces. Constitución de 1917. Después de que Porfirio Díaz estuviera por más de 30 años en el poder, se necesitó un cambio. Comenzó la revolución y después la guerra civil, para finalmente crear la nueva constitución. Buscó garantizar las demandas de los que participaron en la revolución, dictaba la eliminación de la reelección del presidente y del cargo de vicepresidente, y fue la primera de la historia que incluyó derechos sociales. Hoy, se cumplen 100 años de la Constitución, y a pesar de que se han adaptado artículos y modificado otros, los tiempos, las personas y la situación del país han cambiado. Las necesidades y condiciones del pueblo no son las mismas a las de un siglo atrás. La actual Constitución ha sufrido más cambios que la mayoría de las del mundo. 574 parches que la han llevado a perder su esencia, quedando menos del 10%. Carlos Salinas de Gortari sometió la Constitución a 118 reformas, la mayoría para entregar los recursos naturales a la corporatocracia de México y el extranjero. El texto actual es uno de los más largos del mundo. El solo artículo 28 es más largo que la Carta de los Estados Unidos. Nuestra Constitución resulta casi ilegible. La Constitución está llena de contradicciones. Por ejemplo, el artículo 11 dice: todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de pasaporte. Sin embargo, en las aduanas lo piden a todo el mundo, cuando la Constitución no hace distinción entre mexicanos y extranjeros. Los problemas sociales de 1917 no son los mismos a los de hoy en día. No se imaginaron que México estaría en un comercio internacional con tratados mundiales comerciales y de garantías internacionales como los derechos humanos. Tampoco que tendríamos un gran crimen organizado. En sus 3 modificaciones se ha ido pensando en los problemas de la época, y la última fueron con Venustiano Carranza, donde se trató de garantizar la seguridad de los bienes y las personas y el reparto de la tierra como la protección laboral. Desde entonces no ha existido otra reforma importante. Son muy pocas las que garantizan la seguridad, educación y la salud, mientras los abusos del poder de los funcionarios públicos siguen dañando la economía del país.